Yo les traigo un mensaje en esta mañana y veo personas nuevas y a mí me da un gusto, un gozo. Y yo le pido al Espíritu Santo hablar de este tema. Miren, les quiero hablar del temor de Dios. El temor de Dios, y me hubiera gustado que los jóvenes estén acá, que todos podamos escuchar esto, pero me hubiera gustado, yo le dije a la hermana, mira, ahí están dos jovencitas, yo quisiera que pudieran escuchar sobre el temor de Dios, porque esa va a ser la diferencia cuando tú estés solo, sola, y vamos a ver qué es el temor de Dios. Pero yo quería comenzar abriendo un paréntesis con algo que Dios me lo puso en mi corazón. Y yo te pido, hermano, que tomes lo bueno de lo que yo voy a decir y que deseches todo lo que no sea de bendición para tu vida, porque Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Voy a comenzar tal vez con una parte de mi mensaje que estaba más adelante, pero así lo siento. No sé, cuando usted ve, hace tiempo vi una imagen en internet de unos jóvenes que hacían crueldad con los animalitos. ¿Y a cuánto nos molesta cuando alguien daña a los animales? Estos tenían unos perros de pelea, pitbull, y agarraban a los perros callejeros y los ponían para que le pegaran al perro callejero. Uno le daña, le duele, ¿eh? Al ver eso, como que uno siente que no está bien. O vemos gente que daña a los animalitos, los maltrata, no les da de comer, y entonces uno se molesta al ver que alguien moleste, dañe, maltrate a un animal. Hace poco vi un niño que no sé qué le pasó en su cabeza, pero pone a un gatito en el microondas, y usted sabe que... Yo sé que son cosas fuertes que digo, pero es porque quiero llegar a tus sentimientos, a lo que sientas, lo que a uno le molesta cuando alguien daña a un animalito. Y fíjese, hay sociedades, hay organismos de protección para los animales, para que los protejan. Ahora, no hay nadie acá que no le dañe cuando alguien maltrata a un perrito, un gatito, un animalito. ¿Qué sientes tú cuando alguien maltrata a un ser humano? Yo quiero hablarte específicamente, ¿qué sientes tú, hermano, cuando alguien maltrata a un líder de tu iglesia? Les voy a hablar del temor de Dios de una manera que espero que sea bendición para tu vida, pero abro este paréntesis. ¿Qué sientes tú cuando alguien daña o calumnia o maldirige la reputación de tu pastor, por ejemplo? Fíjese, si sentimos esas emociones cuando maltratan a un animal, ¿cuánto no deberíamos de sentir cuando maltratan a mi hermano Javier, por ejemplo? Si yo escucho que alguien lo maltrata a él, yo tendría que sentir eso y decir, no, esto no está bien. No pueden maltratarlo a él. Él es nuestro hermano en la familia. Fíjese cuánto más nosotros tendríamos que estar atentos cuando alguien toca, daña a tu iglesia, a tus líderes, tus pastores. Lo que quiero es que transmitirles este paréntesis antes de hablarles del temor de Dios. Sintamos un amor por nuestros líderes, por nuestros pastores. En 1 de Timoteo 5, la Biblia tiene consejos para los cristianos que están en la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, en 1 de Timoteo 5:17, yo se los puedo leer, solo que me lo escuchen. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces Pablo le da a Timoteo, un joven pastor, le dice, cuando habla de ancianos acá no está hablando de viejitos, está hablando de presbúteros, o sea, la gente que es líder o pastor. En el griego, en el idioma que está hablando de un pastor. Entonces dice, no permitas que acusen, que dañen a un pastor. Hay siervos de Dios que tienen un contexto y se están esforzando por la obra de Dios. Y dice, no son dignos de recibir honor, sino dice doble honor.
Y yo lo que quiero, hermanos, después de decir este paréntesis, es que tú sientas ese amor por tus líderes, por tus pastores. Cuando veas un hombre de Dios que dice, no, yo quiero el bien de la iglesia, y realmente no ando buscando beneficio personal, que diga, yo prefiero trabajar, tener mi sueldo con mi trabajo y el dinero del reino para el reino. Tienes que valorar hombres así, que se sacrifican doblemente. Respetar a tus pastores, respetar a tus líderes, hermano. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Había una persona que me decía, es que mi papá me maltrataba, es que mi papá no me dio ese regalo en Navidad, es que mi papá no estaba cuando mi cumpleaños, es que mi papá aquí. Cállate, no hables en mal de tus padres. No cometas los errores que ellos cometieron. Honra a tu padre y a tu madre y todo te irá bien en la vida, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a honrarlos. Y cuando hablamos de padre, hablamos de padres espirituales. Tal vez un consejo que alguien te dé. Había una persona que me molestaba diciéndome cómo llevar la iglesia, cómo hacer todo en la iglesia. Y cada detalle de la iglesia era una dificultad. Yo le pregunté, hermano, realmente tal vez usted tiene mucha experiencia con las iglesias. Me imagino que ha de haber pastoreado durante muchos años una iglesia. ¿Cuánto tiempo ha sido pastor usted? 0. Nunca. Nunca. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hermano Gabriel cómo cambiar los frenos? Él sabe. Le puedo dar un pequeño consejo, pero él sabe, hermano. Dios ha puesto en la iglesia a sus líderes que son Mire, si yo voy a la embajada de Colombia y daño a uno de los embajadores de allí, de los cónsules de allí, ¿a quién estoy dañando? A Colombia. Si yo maltrato a un policía, estoy tratando con la ley, con el país. Cuando Dios pone, ¿sabe que la iglesia es una teocracia? Dios gobernando su iglesia, no es una democracia. Entonces Dios pone líderes para que ellos puedan tener una visión y llevar usted atento a que la doctrina sea sana, a que la dirección de la iglesia esté en lo correcto. ¿Me entiende con lo que le digo con los líderes? Solamente este paréntesis lo hablo porque muchas veces me vino del pensamiento que una hermana dijo el viernes. Muchas veces vemos solo los defectos de las personas. La persona decía, yo me esfuerzo a hacer tantas cosas en mi casa, mantengo limpio esto, hago esto acá, pero una vez se me olvidó algo en la cocina, y llega mi pareja y solo ve ese algo, y ese algo me lo restriega en la cara y me dice, siempre tú desordenada. ¿Usted se da cuenta? Todos cuánto nos esforzamos en hacer cosas buenas. Si yo viera las cualidades de mi hermano Wilson antes de ver un defecto, qué bendición sería la iglesia, ¿eh? Sería hermoso, hermano, que cuando digan que van a hablar de mi hermano, no, él tiene muchas cualidades. Tú ves a alguien que está en pecado, ora por él, ve, acércate y dile, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Amén. ¿Cómo puedo ayudarte? No hundirte. Tú lo viste tal vez haciendo algo mal, no lo hundas, no vayas y comentes para que todos lo terminen de matar. Sí. No, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Te vi que estabas tomando, estabas borracho. ¿En cuál es tu problema? Quiero ayudarte. Esa es una iglesia que haga la diferencia. Amén. Cuando empecemos a valorizar lo que tenemos, cuando empecemos a valorar a nuestros líderes, a valorar a alguien que se para y que está dispuesto a sacrificarse por la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios en Salmo 34:11. Yo les voy a leer si quieren solo, porque dice la palabra de Dios en Salmo 34:11. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová. Sí, 34:4, perdón. Salmo 34:11, perdón. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice el temor de Jehová. Dice que reprenda. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El temor de Jehová. Yo en esta mañana quiero hablarte, hermano, del temor de Jehová. El temor de Jehová es lo que va a impedir el temor de Dios, hermano. ¿Cuál es el temor de Dios?
Dice Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra después de Jesucristo. Salomón, el que escribió los Salmos, Eclesiastés, su sabiduría. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios, si ustedes le quieren llamar. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y a qué nos sirve la sabiduría? Fíjese que cuando usted hace cosas sin tener sabiduría, escoges a un esposo, una esposa, que vas a tener que tenerlo todo el resto de tu vida. Te metes a negocios que sean sucios, vas a tener que aguantar las consecuencias. Tener sabiduría es importante porque eso va a saber guiarte tu vida. La sabiduría, dice él, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, hermanos, fíjese, usted puede tener conocimiento. Los hombres todos sabemos que tenemos que amar a nuestras esposas. La palabra de Dios lo dice. Ahora bien, yo lo sé, pero cuando llego a mi casa maltrato a mi esposa, por ejemplo, o no la trato como la palabra de Dios dice, no tengo sabiduría. Quiere decir que no tengo temor de Dios. Por eso es que no lo hago. Mire, muchas cosas que tú no vas a hacer o que vas a pecar. ¿Por qué no dejas la pornografía? ¿Por qué no dejas de mentir? ¿Por qué no dejas de jovencito, jovencita? ¿Por qué no dejas que de manosearte? ¿Por qué no dejas de así? ¿Por qué estás haciendo el pecado? Es porque no hay temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? El temor de Dios es estar conscientes que Dios te observa en todo momento. Fíjese, y lo voy a leer varios versículos en el cual Dios dice, yo estoy en cada momento. En cada momento estoy yo. Los quiero leer. Donde Dios dice, en cada momento estaré. La palabra de Dios nos dice, le voy a leer varios. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. Ahora bien, honrar a Dios, amar lo que Dios ama y desechar, aborrecer lo que Dios aborrece, es el temor a Dios también. El temor de Jehová, el temor de Dios, saber que Él está viéndote allí donde estás escondido. Hagas lo que hagas en tu cuarto escondido. Y ese es el temor de Dios, lo único que te va a hacer la diferencia. En Génesis 16, yo les voy a leer varios porque son varios. Génesis 16, 13, dice la palabra de Dios. Génesis 16, 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también yo aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, el que ve. Imagínense, el que me ve. En Salmo 139, yo le voy a leer unos cuantos versículos, Salmo 139, varios versículos en los cuales la palabra de Dios dice, yo estoy en todo lugar, dice Dios. 139, 1 a 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 2, ahí mismo. Aún las tinieblas, miren, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas. Mire, Dios ve en todo momento. En todo momento Él está viendo todo lo que tú hagas. Salmo 94, 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Dice, Él ve todo, Él escucha todo. Ese es nuestro Dios. En el libro de Proverbios, Proverbios 15, 3, solo le quiero leer rápidamente algunos versículos. Proverbios 15, 3. Los ojos de Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15, 3. Proverbios 5, 21 también nos dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera tus veredas. Él lo sabe, lo ve todo.
Otro versículo, 2 de Corintios, también nos dice la palabra de Dios. Nos dice en 2 de Corintios 5:10, la palabra de Dios nos dice: porque es necesario que todos nosotros, oiga hermano, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos creemos esto? Amén. Sinceramente, hermano, fíjese, un día todos vamos a estar ante Dios. Y Él va a ver todas las obras que tú hayas hecho, sean buenas o sean malas. Qué importante saber que el temor de Dios, vamos a ver lo que es el temor, lo que necesitamos para tener temor de Dios, las consecuencias de no tener el temor de Dios. Tenemos que estar conscientes, hermano. Mira, hermano, nosotros como líderes, ustedes tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, a leer libros, escudriñar libros, leer las escrituras, leer libros, aprender más, hermano, conocimiento, para poder, si alguien te pregunta sobre la evolución o sobre temas así, para que no te quedes tampoco como que si... No, hermano, se requiere más fe en creer en la evolución, en la teoría de la evolución, que creer en un Dios vivo que te ha transformado a ti y a mí. Porque simple y sencillamente es una teoría. Se requiere bastante estar meditando la palabra, tener conocimiento de Dios para poder saber la verdad, y la verdad nos hará libre. La palabra de Dios nos dice que Él está en todo lugar, nuestro Dios. Él está en todo lugar. Y en Jeremías 16, les leo un último versículo, donde dice, en Jeremías 16, 17, porque mis ojos, dice Dios, están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Qué importante es saber que Dios está en todo lugar. Y cuando tú quieras, cuando tú crees, porque en realidad solamente tenemos que temer a Dios. Y vamos a ver 4 tipos de temores que hay en la Biblia. Y los temores que te paralizan a ti, porque hay temores cuando tú empiezas a temer a Satanás en todo, al diablo, y por eso no puedes hacer nada, eso no está bien. Así que el único que debemos temer es a Dios. Un temor santo de honrarlo porque Él merece. Dice que no hay cosa oculta que no quede manifiesta. ¿Nunca les ha pasado esto, hermanos? Que tal vez usted pensaba que nadie iba a saber lo que ha hecho. Y se sabe. Yo no sé cómo es posible, pero sale a luz. Amén. Ese es el temor de Dios, saber de que todo un día Dios lo podrá ver. Pero qué bello es nuestro Dios para los que estamos en este lugar. Sabemos de que Él es tan bueno, hermano. Él te da gracia, misericordia. Él te da lo que tú no mereces. Te da amor, te da gracia y te perdona, dice. Dice la palabra de Dios de que cuando todos pecamos, dice, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y que vino Él y que gracias a... Mire, el pecado se tiene que ser pagado, hermano. ¿Usted se imagina esto, por favor? Que no es bien pensar de que un pecador, la paga del pecado no es muerte y que el pecado no va a ser castigado. Claro que lo es. Yo les perdono por los que ya me han escuchado este ejemplo, pero para el beneficio de las personas, ¿qué diría usted, hermano? Si por ejemplo alguien llega a mi casa mientras yo no estoy y es un hombre malo y mata a toda mi familia. Y es un hombre que hace atrocidades con mi familia, mata a mis hijos, mi esposa. Y entonces cuando llego yo, digo yo, ¿cómo es posible que alguien haga tanta maldad? Y me ponga a buscarlo con evidencias y con pruebas, y me vaya y con el ADN, con la sangre, y contrate detectives. Y fuera de toda duda sé que esta persona es la que ha cometido los crímenes, que ha cometido un pecado terrible. Y yo lo lleve frente a un juez y le diga, el juez esté allí frente y dice, realmente este hombre es abominable lo que ha hecho, es terrible como ha matado a esta familia, pero yo soy un juez amoroso y misericordioso. Entonces, esta persona mismo, pues, yo sé que es culpable, pero yo lo perdono y lo dejo ir. Eso sería abominación para nosotros. ¿Cuánto no nos indignaríamos y diríamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Decimos por veces, esta persona ha cometido tal crimen y solo le dieron
5 meses de cárcel. Colombia. El hombre que mató tantos niños. ¿Cómo es posible? Decimos que solo le dan 1 año. Porque vemos la naturaleza de Dios en nosotros. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. El pecado tenía que ser pagado por alguien, hermanos. El pecado que todos hemos cometido tenía que serlo pagado. Y dice la palabra de Dios que Él, Dios, en su plan, en su misericordia, dijo que Él tenía que mandar a su Hijo, al propio Dios mismo, bajar a la tierra, y por eso es lo que lo crucificaron. Para que tus pecados sean perdonados, mis pecados sean perdonados, no porque Dios es un Dios injusto y que haya pasado por alto tus pecados, porque alguien pagó por tus pecados. Porque ahora tú puedes decir, sí, es cierto, yo pequé, pero cuando recibí a Cristo Jesús, yo le entregué mi vida. Y Él me dijo, yo tus pecados te los perdono porque yo lo pagué con mi vida. Yo morí, resucité, yo pagué. Él sufrió cuando estuvo en la cruz. Usted ve la belleza del Evangelio, hermano. Usted ve por qué el hombre necesita de Dios para sentirse libre de toda condenación. Ese es como Dios. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es que es importante, hermanos, tener el temor de Dios en nuestras vidas. Fíjese que en Proverbios 16, les voy a leer Proverbios 16, este versículo de la palabra de Dios, donde Dios, Proverbios 16, 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es necesario el temor de Dios. Porque si no, no te apartarás del mal. ¿Qué te puede hacer apartarte del mal? ¿Qué puede hacer un hombre pecador de dejar de maltratar a su esposa, por un ejemplo? O una persona de dejar de mentir. O un joven, o un hombre que sea de malos, que ande con un pedófilo tocando, como lo que acabamos de ver, 30 y algo de arrestaciones en Quebec. De personas que estaban traficando con pornografía infantil. Increíble, hermanos, pero cierto. Entonces, ¿qué puede hacer ese tipo de personas que se aparten de su maldad? Solo es el temor de Dios. El temor de Dios es lo único que te puede hacer apartarte del pecado, hermano. Cuando tú te encuentres realmente solo frente al internet y se te pasen imágenes y todo, pornografía, tú puedes decir no, porque yo temo a Dios, porque Dios me está viendo. Cuando tú quieras maltratar a tu esposa, Dios dice, ama a tu esposa. Yo temo a Dios, entonces voy a amar a mi esposa. Esposas, le dice, respeten a sus maridos. Tú vas a respetar a tu marido, ¿por qué? Porque tú amas a Dios, temes a Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están entendiendo? El temor de Dios va a ser algo importantísimo en tu vida. Si no hay temor de Dios, no te puedes alejar del pecado. El temor de Dios es lo que nos ayuda a apartarnos del pecado. En Proverbios 14, 26, dice la palabra de Dios, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Fíjese lo que sucede. Muchas veces estamos angustiados con angustias que no tenemos confianza, no sabemos qué pasa, pero dice que cuando temes a Dios, está la fuerte confianza. Tú te sientes confiado que ese problemita, eso que estás viviendo, Dios tiene control porque Él está viéndolo todo. Amén. Él está en el asunto. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe tus sufrimientos. Él sabe todo. Él todo lo sabe. Él es soberano. Entonces cuando tú empiezas a tener ese temor de Dios, empiezas a tener confianza. Confianza porque dices, mi Dios es el que está en control de toda mi vida. Amén. Y no vives con miedos. El temor de Dios te ayuda a estar en paz, hermano. La confianza, estar en paz con uno mismo. En Proverbios 28, porque Salomón estaba hablándonos de esta sabiduría, del temor de Dios. 28:1 dice, huye el malvado sin importar que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Fíjese, cuando tú estás pegado a Dios y tienes paz con Dios, no andas huyendo. Te sientes en paz. La paz solo Dios te la va a dar.
te la va a dar Dios, el único. Gloria a Dios. Voy a leer otros versículos. He tomado esta vez varios versículos porque así lo sentí cuando decía, hablemos del temor de Dios, pero los versículos nos muestran que el temor de Dios te hace apartarte del pecado. El temor de Dios te hace dar paz en tu vida. Tú tienes paz, tú tienes confianza que no hay problema en tu vida, que todo lo va a estar bien, dice Filipenses. Todo obra para bien y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque tú tienes temor de Dios, porque tú tienes la sabiduría de saber que Él está en control de tu vida. En el libro, en Salmos 25:14. Salmos 25:14. La comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen. Fíjese cómo es. Dios tiene una relación, una comunión con los que le temen. Porque cuando tú temes a Dios es algo bueno. Es honrarlo. Es saber de que no dañarás a tu hermano. No podrás hablar de tu hermano. No podrás criticar a tu hermano, hermana. No podrás hacerle un mal a alguien. Porque tú sabes de que Dios está en el asunto. Cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, cuando tú lo recibes, Él llega a morar en tu vida. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Somos seres tripartitos. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios llega a morar en tu espíritu. Quiere decir que Dios está en ti, hermano. Y que cuando yo te daño a ti, que yo te hago un mal, por ejemplo, o que yo hablo de ti, porque muchas veces con nuestras palabras destrozamos vidas. ¿Cuántos sabemos eso? ¿No han visto esa imagen en internet? Una imagen que sale con una lengua y que está golpeando. ¿Han visto esa imagen? Con nuestras palabras maltratamos. Estoy maltratando a un hijo de Dios. Esto tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que una vez iba Pablo, iba persiguiendo a la iglesia y él quería darle a la iglesia, pegarle a la iglesia de Dios. Y entonces viene, se le apareció Jesús. Todos sabemos que entonces Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, y se le aparece Jesús, pero él quedó ciego y no sabía. Pablo iba a matar a los cristianos, él andaba matando a los cristianos. Pablo estaba haciendo eso. Entonces viene Jesús y le dice, ¿y por qué tú me quieres mal a mí? Pablo no andaba siguiendo a Jesús, Jesús ya no estaba, pero iba matando a la iglesia. Cuando tú dañas a un hermano, estás dañando a Dios. Esa es la importancia que quiero que veas. No podemos dañar a los hermanos. El temor de Dios, la santidad, dice la comunión. En Primera de Pedro, en Primera de Pedro 3:10, la palabra de Dios nos comparte. Ya se los leo. Primera de Pedro. Perdón que les traigo tantos versículos, pero eran necesarios para poder transmitir el temor de Dios. Yo solamente quiero que tú quedes con esto de que Dios está en tu vida en cada momento. Y que solo el temor de Dios puede apartarte del pecado, llevarte a comunión con Él, a que tú estés con confianza en la noche, que puedas dormir en paz. ¿Cuántos estamos tan angustiados, hermano? Por veces, y que aquí qué va a pasar y todo. Tienes que tener confianza en Dios. En Primera de Pedro 3:10 nos dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Qué importante es ver eso, hermano. Tú quieres ver, quieres ver buenos días en tu vida. Dice, refrena tu lengua. No hables de nadie. No hables de nadie. No hables de nadie a menos que sea para algo bueno. Si la persona no se encuentra frente a ti, no hables de ella. No hables de nadie, porque eso daña, eso ha dañado mucho. ¿Cómo duele, hermanos? ¿Saben qué? Muchos líderes de Dios son atacados, pero por la gente del mundo, pues se podría esperar y decir, la gente que no es cristiana, pues no entiende a un pastor. Pero ¿sabe quién recibe los más grandes ataques? Es los mismos cristianos, que atacan a sus mismos hermanos. Entonces Dios te dice, no, refrena, no lo hagas. Porque uno daña todo. Le voy a leer algunas de las consecuencias de no tener temor de Dios. En Romanos 3:10, la palabra de Dios nos comparte Romanos 3:10.
Libro de Romanos 3:10, entonces, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué sucede cuando no hay temor en tu vida? Nada te frena, hermano. Nada frena tus acciones cuando no hay temor de Dios. No hay freno moral para tu vida. Porque vemos en este país por veces o en otros países que la homosexualidad es tan común. Y en otros países, mismo cosas, les digo para que entiendan el mensaje, o sea, lo que les digo, la bestialidad, hombres como animales, es correcto. Nada frena, no hay freno moral, porque se perdió el temor de Dios. Ustedes ven que cuando alguien no teme a Dios, ¿qué lo puede detener? ¿Qué te detiene? Te detiene, dice, tal vez te detienen las leyes de la sociedad, pero siempre andan viendo cómo darle vuelta a las leyes. Siempre están aquí, siempre están allá. Mire cuántos delincuentes están afuera. No tienen temor de Dios. Lo único que nos hace apartarnos de dañar a los demás es el temor de Dios. No hay freno moral. No hay freno moral cuando no tienes temor de Dios. Cuando no tienes temor de Dios, sigues maltratando a tus hermanos, pecas contra tu pareja. Y tú sembrarás cosecharás lo que has sembrado. Dice la palabra de Dios, si quieres ver días buenos, no hagas eso. Se teme a Dios, haz lo bueno. Esta palabra les leo en Proverbios, les voy a leer otro versículo, Proverbios 34:4. Dice la palabra de Dios, con respecto a las consecuencias de no tener temor de Dios. Salmos 34:4 era el que leímos. Salmo 34:4. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabe, hermano, de que cuando tú no tienes temor de Dios, la Biblia habla de 4 temores. 3 son malos, son negativos, y hay uno que es positivo. 3 temores son negativos que la Biblia habla. El temor de Satanás, por ejemplo, el temor del diablo. Hay gente que todo está del diablo. Este es el diablo que está haciendo esto. El diablo acá, entonces tengo miedo al diablo, tengo el miedo al diablo, tengo aquí miedo, entonces se envuelven con un gran temor del diablo. Eso no está bien. La palabra de Dios dice que no, que tú tienes más que vencedor sos a través de Cristo Jesús. Que lo puedes reprender en el nombre de Jesús. Que puedes tener paz para los que temen a Dios. El otro tipo de temor que es malo en las circunstancias. Temor a las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si esta circunstancia me arriba y me llega a mi vida? ¿Y si eso? Entonces tienes un temor a las circunstancias. Ese es un temor, los tipos de temores que la Biblia está hablando, que cuando tú puedes tener uno de esos temores, tienes que reprender eso y sentirte libre, porque el único que se le puede temer, que es honrarlo, es a Dios. Otro tipo de temor que es negativo, es tenerle temor al hombre, a una persona. Alguien te amenazó y tienes temor. Tienes temor de esta persona, tienes temor de este otro, tienes temor del hombre. No puedes tener temor del hombre. Veíamos a alguien y le decíamos, no, la verdad es que el temor de Dios es lo único, no tienen que temer al hombre. No tenemos que temer a los líderes ni al pastor. Es a Dios. Dios es el único juez justo. Nosotros solo transmitimos lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás temiéndolo a Él, tus temores serán quitados. ¿Cuánta gente tiene miedo a las arañas, a la oscuridad? Tiene miedo a la noche, tiene miedo a dormir, tiene miedo, tantos miedos, hermano. Y para nosotros tal vez no lo realizamos, pero hay tanta cantidad de temores, de fobias. Y dice Dios, yo te puedo quitar todos esos temores. En la noche no tendrás temor.
podrás descansar en paz, yo te bendeciré. Y eso es lo que Dios te está hablando hoy en día. Así es. En tercer lugar, miren, no hay freno moral. Cuando no temes a Dios, no tienes freno moral. Puedes hacer cualquier cosa, eso es grave. Segundo, tienes temores cuando no temes a Dios. Tercero, en 2 de Corintios 7 nos dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay santidad. No hay santidad. Un hombre, una mujer va a hacer lo que es pecado y no va a estar apartado de la santidad cuando no tiene temor de Dios. Lo único que puede hacerte a ti es cerrar la computadora, el espíritu que te pone el temor de Dios, el Espíritu Santo, cuando hay algo malo. El único que puede reprender tu boca de criticar a las otras personas es cuando empiezas a temer a Dios. Amén, gloria a Dios. El temor de Dios va a llenar la santidad, te va a dar santidad a tu vida, hermano. Es importante saber las consecuencias de no tener temor de Dios. Fíjese, hermano, las iglesias, una vez mi esposa tiene guardería, entonces yo vi un bebecito. Sé que ellos rápido lo llegan y lo atienden, pero el bebecito se había hecho, les hablo de esta manera para que entiendan el mensaje, se había hecho estiércol, caca. Entonces se ha hecho caca rapidito, entonces él pone su manita, está chiquitito, tal vez tendrá un año, y inconscientemente, yo sé que es asqueroso, se lo mete a la boca. Eso pasa así en términos de segundos. Ustedes saben de que un bebecito, 1 año y medio, 2 años, y todo para la boca y se la mete, pero él lo hace. Él lo hace. Entonces tú te das cuenta y tú dices, ¿cómo es que un bebé va a hacer eso? Porque no tiene conciencia, no puede decir, esto está mal, esto huele mal, esto está mal, esto no está bien. Él no sabe hacerlo. Ya cuando llega a los 4 o 5 añitos, ya sabe que eso no se hace. Pero fíjese por qué te doy este ejemplo, hermano. Porque muchos cristianos somos bebés espirituales. Somos bebés espirituales. Te comes todo lo que te dicen. Alguien te está diciendo, aquí se apareció Dios y aquí en esta imagen, este muro se hizo Dios. ¿Y tú crees eso? Ven en iglesia que se está cayendo oro del cielo y estás viendo que está cayendo oro. ¿Te crees todo lo que la gente te dice? Mira, aquí se apareció y está esta imagen y cosas así. ¿Sabes que Dios te ha dicho claramente que no hay idolatría, que no podemos hacer imágenes? Y muchos cristianos ya teniendo ese conocimiento, tal persona dice así, dice Dios, y esta manera es que Dios ha hablado y todo, y nos creemos todo, nos comemos toda la basura. Y no puedes tener capacidad para discernir cuando no es de Dios. Ahora, oídos espirituales. Lo que quiero transmitirte es que puedas tener comunión con Dios a través de la palabra para que puedas saber lo que no está bien que te comas. Que puedas crecer espiritualmente y decir, yo racionalmente, yo pensé, leí en la palabra de Dios que dice, no te harás imagen, que no habla, que no puede decir nada. No harás esto porque esto es abominación para mí. No harás esto y yo tampoco. ¿Qué haría Dios con aventar cositas de oro, cascaritas de oro? ¿Qué hace Dios? Eso es mentira. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo haría Dios, hermano? Ahora, por favor, yo sé que tal vez puedo tocar sentimientos, pero lo que quiero decirte es que Dios quiere tu santidad, no te quiere mandar cascaritas de oro para que tú estés viendo, ay, oro mandó. Dios quiere que tú temas a Él, que lo temas a Él. Dios no quiere que estés venerando una imagen, Él quiere que tú lo ames a Él, que le temas al Dios Todopoderoso que está en el cielo. Así es. Y eso es lo que yo quiero que lleguemos a entender, que cuando temes a Dios, vas a poder ver la santidad y vas a ver lo que no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Yo no me voy a comer eso porque eso no es de Dios. Yo no me voy a comer eso porque eso no es de Dios. Yo ya soy un cristiano maduro. Yo sé lo que es la palabra de Dios. Yo sé que es Dios. Y eso solo llegamos a través del temor de Dios. Para finalizar, yo voy a hablarles de otro aspecto del cual en Hebreos 4, cuando las personas les estoy dando las consecuencias de lo que pasa cuando no temes a Dios, en Hebreos 4 dice la palabra de Dios, temamos pues
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo, hermano, estamos hablando de la paz. Lo que les quiero decir acá es que cuando no temes a Dios, no sé, fíjese que ahorita los médicos han descubierto que más o menos 80% de todas tus enfermedades están relacionadas con el estrés. Que estás tan estresado que te dicen algo y ya estás temblando y enojado. El estrés, ellos descubrieron eso. La palabra de Dios lo dice de hace tiempo. Se divide de años, dijo realmente. O cuando tú no estás en paz, ¿y quién da la paz? Dice que el fruto del Espíritu Santo es paz. Él te va a dar paz. Tú no vas a entender lo que estás viviendo porque vivimos momentos muy duros por veces. Y aunque no lo entiendas, tú sabes que hay paz. Entonces, cuando tú estás... Mire, estrés es cuando sientes emociones tan fuertes como odio, cólera, depresión, tristeza, y estás así, que estás variado, y que por rato no sabes, no puedes dormir. El no dormir, tu cerebro se muere. Se muere al no dormir, hermano, porque cuando tú duermes, él recupera. Hay diferentes tipos de fases de sueño. Y por eso hay una enfermedad tremenda que le llaman síndrome de insomnio fatal, algo así, que la gente no puede dormir y no duerme, no duerme, no duerme, no duerme. Al rato, después de X montos, de X semanas y tiempo, el cerebro se muere. Cuando torturaban a gentes que atrapaban en el ejército o en otras partes, a través de quitarle el sueño porque era sufrimiento. Entonces usted ve la importancia de estar en paz con Dios, de temerlo a Él, porque cuando tú lo temes a Dios, el temor de Dios, tú sabes que Él te va a dar paz, Él tiene control de ti, nada te pasará, y si algo te pasa, yo estoy en el control. Óigame, ¿qué paz tenemos nosotros? Imagínate tú sin Dios. Tienes una prueba, porque todos vamos a vivir pruebas. Yo cuando antes de ser cristiano tenía pruebas. Ahora, que las solucionamos a través de tragos y aquí que allá, pero llegamos aún peor. Pero ahora póngale, ¿tienes cristiano? Te vuelves a Dios y pasas un momento duro. Tienes esperanza. Tienes esperanza, sabe que solo estás de pasada, que Dios tiene control, que a pesar de que no entiendas, Dios tiene control. Está algo tan bueno el cristianismo, hermanos. Porque tú tienes esperanza, que en la prueba que estás viviendo, Dios obrará. Pero la persona que nunca ha podido realizar que Dios es real, no tiene esperanza. Él no sabe, no puede. Y necesitamos gente preparada para que llegue a los licenciados, doctores, médicos, a toda la gente. Cristianos preparados que puedan llegar y explicarle a una persona educada cómo es que el cristianismo no es solamente algo racional, que solamente es para X tipo de personas, como se ha tenido una imagen anterior. No, al contrario, necesitamos prepararte y poder explicar el evangelio y saber, mira, lo que te estamos ofreciendo es esperanza para el futuro. Cuando tú le entregas tu vida al perdón de pecados, te estamos ofreciendo lo que Dios te ha dado por ti. Te damos el principio de la vida eterna. Ay, pero es que no, mira, eso es lo que tú tienes. Tú tienes nada ahorita, lo que tú tienes son tus fuerzas, tu dinero y todo eso. Que eso hoy es y mañana no lo es. Mire cómo es que Dios nos dice tan bello, hermano. Cuando nos ponemos a pensar realmente en el fondo del cristianismo, en un estilo de vida en el cual tú proclamas a Cristo en tu vida, enseñas de Dios, hablas de Dios con tus vidas, con tus hechos. Entonces es importantísimo, hermanos, el temor de Dios. Yo quiero terminar orando porque vamos a tomar la Santa Cena. Estamos bien de tiempo, son las 12 menos 5. Yo quiero terminar orando allí donde tú estás. Solo quiero que por favor siempre va a ser entre tú y Dios. Los tratos en tu vida serán entre tú y Dios. Nadie más. Si tú sentiste que Dios te tocó, te llamó, te habló en alguna palabra, porque tal vez Dios te llama de una u otra manera. Dice que si yo no hablo, las piedras hablarán. Que los animalitos nos enseñarán. Pero Dios hablará y llegará a tu vida y te tocará. Hablo para los que conocemos de Dios y para los que nunca le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es necesaria para tomar buenas decisiones en tu vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que llegues a cada uno de los que estamos acá. Para que podamos sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Que tú seas hablándonos en la noche, Señor. Que tú seas dándonos paz en nuestros momentos duros. Porque Dios siempre, pero siempre ha estado contigo.
En ningún momento te ha abandonado. Y eso es lo que quiero que sepas, que los ojos de Él están siempre sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Y que dice que te ha cuidado como lo más preciado que Él ha tenido, que Él tiene. Y entonces solamente es a través del temor de Dios que nosotros vamos a poder honrarlo, poder estar en santidad. Yo te invito, hermano y hermana, tú que estás aquí en este lugar, si nunca le has podido entregar racionalmente tu vida a Cristo Jesús y decirle: yo hoy tomo la decisión de dar el primer paso y de que yo le digo: Dios, yo quiero recibirte en mi vida porque sé que tú me perdonarás mis pecados. Amén. Sé que tú me perdonarás y me estás dando la vida eterna, Dios. Él te dice: tú que estás cansada y cargada, cansado y cargado, tú que estás desesperado por tantos problemas, yo te daré paz, dice. Mi yugo es ligero, dice. Yo lo haré por ti. Yo solo te pido que confíes en mí y yo lo haré por ti, dice el Señor. Yo te invito, hermanos, si habrá aquí alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús, y decirle: yo te necesito, Dios. Te necesito en mi vida. Te necesito más que nunca y más que nunca, porque mi vida sin ti no tiene sentido. El trabajo no me satisface. Los placeres del mundo tampoco. Solamente el que te ha creado puede satisfacerte. Amén. Gloria a Dios. El único que puede llenar tu alma es el Creador. El único que conoce cómo un auto ha sido creado, ha sido el ingeniero y la gente que conoce los autos. Dios es el diseñador, el creador de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente. Él lo sabe todo. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus necesidades, hermano. Por mí fuera, hermano, yo le pediría a Dios más sabiduría para poderte transmitir la necesidad de entregarle tu vida a Cristo Jesús. Porque estará el nuevo comienzo de una vida llena, tal vez de pruebas, pero Dios estará contigo. Porque Él te está dando la vida eterna. Dice: ven a mí, tú que estás cansado. Tienes sed, yo te daré del agua que nunca más tendrás sed. Son promesas de Dios que Él te da. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiere entregarle su vida en esta mañana a Dios, si has sentido que Dios ha tocado tu corazón, yo te invito a que levantes tu mano, y ahí donde estás, tú puedes hacer una oración, repetir una oración conmigo. Yo tomaría todo el tiempo del mundo, hermanos, porque es algo importante. Tú no sabes. Yo me acuerdo el año pasado cuando mi padre en mayo estaba un día muy bien. Te pido que sigas orando y meditando. Un día estaba bien, yo le hablo, una persona fuerte, el día siguiente con un derrame cerebral, un paro cardíaco, una muerte instantánea. Un hombre fuerte que nunca hubiera creído. Tú no sabes lo que te espera el día de mañana. Tú puedes decir: yo haré algo mañana, pero yo no sé qué va a pasar esta noche. Lo que sí sé, que si tú estás con Dios, puedes tener la confianza que Él tiene control de tu vida y que nada te pasará. Y que todo obrará para bien, hermano. Dios, yo te doy la gloria a ti, Señor. Palabra ha sido entregada. Yo quiero orar por este pueblo que ha estado acá, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú eres el único que puede llegar a nuestras mentes, y que la palabra que se ha sido dada les llegue a sus corazones, a su mente, y que su tiempo de fruto, y que se levanten hombres y mujeres para la gloria tuya, Señor. Amén. Te doy la gloria a ti, Señor Jesús, porque tuya es la gloria y la honra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Le damos la gloria a Dios.